Bien, continuamos con el desarrollo de la sesión de juicio oral y le consulto al señor fiscal si ha sido posible que en la pausa se arriben a acuerdos de conclusión anticipada. Sí, sí, doctora. Con el imputado, su abogado y el actor civil igualmente, 1 año de pena privativa de libertad suspendida por el mismo plazo, por acogerse a la conclusión anticipada, 365 días entre 7, 52 días, la pena caería en 10 meses, 13 días, 313 días. Suspendida por el plazo de 1 año, condicionado al cumplimiento de regla de conducta, no variar de su domicilio sin autorización del juez, concurrir a juzgado de investigación preparatoria el último día hábil de cada mes a fin de justificar sus actividades, registrar su firma biométrica, cancelar la reparación civil de 3.186.47 en 2 cuotas, el 28 de septiembre del 2023, 1.686.47 y el 28 de octubre, 1.500 soles. Todo ello bajo apercibimiento en caso de que incumpla alguna de la regla de conducta, revocar la pena suspendida e internarlo en el establecimiento penal por el plazo de 1 año, conforme al artículo 59.3 del Código Penal. Gracias, doctora. Bien, gracias, doctor. Previamente vamos a informar al acusado los derechos que le asisten. Señor Víctor, preste atención a lo que le voy a indicar. Usted tiene derecho a contar con un abogado en este juicio, lo patrocina el doctor Loaiza. Tiene derecho a comunicarse con su abogado durante todo el desarrollo de esta sesión de audiencia, tiene derecho a prestar su declaración o puede guardar silencio. Tiene derecho también a solicitar su intervención durante el juicio oral si no hubiera declarado anteriormente. Finalmente, se le informa de que existe una salida de conclusión anticipada de este juicio. Los beneficios son los siguientes. En tanto usted admite ser responsable del delito, sería beneficiario con la reducción de pena que inicialmente está postulando el Ministerio Público en una 7ª parte. Sería también beneficiario con la oportunidad para que pueda negociar el monto de la reparación civil y la oportunidad de pago. Bien, ¿ha entendido lo que le he explicado? Sí, doctora. Bien, habiendo entendido, le solicito que absuelva la siguiente pregunta. Señor Víctor Jesús Condori Clemente, ¿se considera usted responsable del delito de omisión de asistencia familiar en agravio de su hijo menor, Edman Roy Condori Enríquez? Sí, doctora. Bien. La conformidad de su defensa, doctor Loaiza. Conforme, señora magistrada. Bien. Ya hemos escuchado los términos de los acuerdos. Les voy a explicar en términos más sencillos. Inicialmente, el fiscal ha pedido que te imponga 1 año de pena privativa, pero como te estás acogiendo a la conclusión anticipada, se está reduciendo la pena y finalmente va a corresponder imponer 10 meses y 13 días de pena. Respecto del monto de la reparación civil, existe un saldo para pagar por la deuda alimentaria más la reparación civil en la suma total de 3.186.47 soles. Existe acuerdo para que lo pagues en 2 cuotas. La primera, el 28 de septiembre y la segunda, el 28 de octubre. Cada cuota es por 1.593.23 nuevos soles. ¿Has entendido? Usted también, ¿no, señora? ¿Ha entendido, no? La forma de pago de la reparación civil y que se está acordando imponer una condena al señor. Bien. Ahora bien, le consulto entonces a la señora Aide si está conforme con los acuerdos que ha expuesto el señor fiscal y que les acabo de explicar en términos más sencillos. ¿Estás conforme? Su defensa, doctor Mamani. De acuerdo, señora magistrada, solo con la tingencia de que no se ha precisado respecto al voucher que habría cancelado en la fecha, la hora sentenciado. En todo caso, señora magistrada, Al gracias. momento de emitir sentencia, doctor, me voy a pronunciar. Bien, doctor Vladimir. Conforme, señorita magistrada. Conforme. La... Señorita magistrada, no sé si por favor, solicitarlo a sus despachos, ¿no? Si me podían facilitar un número de celular para remitírselo en este acto, el voucher que ha depositado la suma de... Lo tengo a la vista, doctor. Lo tengo a la vista. Un familiar ha hecho la entrega directa del original de la constancia de pago. Perfecto, muchas gracias entonces. Bien. ¿Está conforme, señor Víctor? Sí, señorita. Bien, declaro entonces la conclusión anticipada del juicio. Vamos a proceder a dar lectura en forma inmediata de los fundamentos que se destacan en la presente sentencia conformada, no sin antes indicarles de que el texto íntegro se les va a notificar a través de casillas electrónicas de sus abogados y mediante comunicación WhatsApp a cada uno de ustedes. Bien, es la sentencia conformada contenida en la resolución 12 del día de la fecha, Huancavelica, 10 de agosto del año 2023. Vistos en audiencia pública y oral de juicio inmediato la causa seguida contra Víctor Jesús Condori Clemente
por la presunta comisión del delito contra la familia en la modalidad de omisión de asistencia familiar en agravio de su menor hijo, Edman Roy Condori Enríquez, representado por doña Aide Enríquez Paitá. Los hechos que ha expuesto el señor fiscal sobre la imputación del delito de omisión de asistencia familiar han sido de conocimiento del acusado en esta sesión de audiencia, del cual se destaca de que la representante del menor agraviado ha realizado la imposición de una demanda de alimentos que ante el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia ordenada por el Juzgado de Paz Letrado de Ascensión ha generado se practique una liquidación alimentaria, la cual arroja con el descuento realizado a la suma total de 4.686.47 nuevos soles, el cual ha incumplido en su pago oportuno el acusado, lo cual ha generado que se inicie este proceso penal. El acusado ha tomado conocimiento de tales hechos que se acaban de resumir y con la anuencia de su abogado de defensa ha aceptado los cargos, haciéndose responsable del delito, de la pena y de la reparación civil solicitada tanto por el Ministerio Público y el actor civil. Considerando siguiente, se tiene que inicialmente el Ministerio Público ha solicitado se imponga un año de pena privativa de libertad, pero al haberse acogido a la salida de conclusión anticipada de juicio, corresponde realizarse la deducción de esta pena por el término de una séptima parte, correspondiendo en forma final imponérsele 10 meses y 13 días de pena privativa de libertad, con el carácter de suspendida, toda vez de que se verifica en el caso concreto la concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 57 del Código Penal. Esto es, que la pena a imponer no supera los 4 años de privación de libertad y que dada la naturaleza en la modalidad del hecho punible, se verifica además la conducta procesal del acusado, que si bien ha reconocido el delito, también ha acordado la forma de pago para resarcir el daño causado, acordándose cancelar la totalidad de la deuda alimentaria y el monto por concepto de reparación civil en solo 2 cuotas a partir de la emisión de esta sentencia. Asimismo, se verifica que se ha cumplido con realizar el pago parcial de la deuda alimentaria por la suma de 2.000 nuevos soles, mediante constancia de depósito judicial 2023-0421-013-02 del día de la fecha, conformes obra en el cuaderno de debate. En esa medida, consideramos atendible imponer pena suspendida al acusado bajo el cumplimiento de reglas de conducta, tanto más si se destaca que no tiene la condición ni de reincidente ni de habitual, sujeto al periodo de prueba mínimo de 1 año para verificar el cumplimiento de las reglas de conducta y sobre todo que se resarce el daño ocasionado a la parte agraviada. Siguiente, respecto del monto de la reparación civil, se tiene que el actor civil en su constitución ha solicitado que se imponga la suma total de 500 nuevos soles, desarrollando los fundamentos de la misma, y en este acto también se ha acordado al respecto, ratificándose el monto solicitado por dicha parte. Lo consideramos razonable y proporcional teniendo en cuenta el monto de la deuda alimentaria, la fecha de la liquidación, la actividad económica y las obligaciones que presenta la parte acusada. En esa medida corresponde ratificarse el monto que se ha acordado por los sujetos procesales. Respecto de las costas procesales, atendiendo a que la presente causa está concluyendo anticipadamente, deberá eximirse del pago al sentenciado. Finalmente, atendiendo a que el acusado tiene la condición de reo contumaz y al haberse dilucidado en esta sesión de audiencia su situación jurídica, corresponde dejarse sin efecto su declaración de reo contumaz indicada en la resolución 2 de fecha 6 de mayo del año 2023. Bien, por los considerandos expuestos se resuelve lo siguiente. Aprobar los acuerdos de conclusión anticipada arribado entre el representante del Ministerio Público, la defensa del actor civil, la representante del menor agraviado, la defensa del acusado y el acusado respecto a la pena, la reparación civil y consecuencias accesorias. 2. Se condena al acusado Víctor Jesús Condori Clemente como autor del delito contra la familia en la modalidad de omisión de asistencia familiar previsto en el primer párrafo del artículo 149 del Código Penal en agravio de su hijo menor, Edman Roy Condori Enríquez, representado por doña Aide Enríquez Paitá. Siguiente, se impone al referido sentenciado 10 meses y 13 días de pena privativa de libertad que se suspende en su ejecución por el periodo de prueba de 1 año que se inicia el día de la fecha y vencerá el 9 de agosto del año 2024, sujeto al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. La obligación de comparecer en forma personal cada 30 días para realizar su control biométrico en la oficina de registro de condenas de esta Corte Superior de Justicia, dejando a salvo su derecho de realizar el cambio de la sede de su registro de firma.
B, la obligación de reparar los daños ocasionados por el delito, que comprende el pago de la reparación civil en los montos y fechas fijadas. Bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta antes impuestas, de revocarse la pena privativa de libertad suspendida y disponerse su cumplimiento en forma efectiva en el establecimiento penal que designe el INPE, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 59 del Código Penal. Por tal, se exhorta al sentenciado a concurrir al juzgado en el plazo de un día de emitida esta sentencia, a efectos de crear el registro de su firma. Siguiente. Se fija la reparación civil en la suma total de 3.186.47 nuevos soles, que comprende además el saldo de la deuda alimentaria y el monto por concepto propio de reparación civil, que deberá ser cancelada por el sentenciado a favor de la parte agraviada mediante depósitos judiciales ante el Banco de la Nación, consignándolo al presente expediente mediante escrito en ejecución de sentencia conforme al cronograma siguiente. Bien, se establece que la primera cuota por 2.000 nuevos soles queda cancelada mediante la constancia de depósito judicial 2023-0421-013-02. La segunda cuota por la suma de 1.593.23 soles a ser cancelada en fecha 28 de septiembre del 2023. Y la tercera cuota por 1.593.23 soles a ser cancelada en fecha 28 de octubre del año 2023. Bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento del pago de cualquiera de las cuotas antes fijadas, de revocarse la condicionalidad de la pena y, sin perjuicio de ello, disponerse su inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos y ante el registro de deudores de reparaciones civiles. Siguiente. Se dispone el ingreso mediante mesa de partes de esa sede judicial de la original de la constancia de depósito judicial, realizada la entrega en forma directa por el acusado el día de la fecha. Siendo el número de la constancia de depósito judicial siguiente, 2023-0421-013-02, por la suma total de 2.000 nuevos soles, y cumplido sea, emítase orden de pago a favor de la representante legal del menor agraviado, Aide Enríquez Paitán, dejándose constancia en auto. Siguiente, se exime al sentenciado del pago de las costas del proceso. Siguiente, se exhorta al sentenciado a cumplir con su obligación alimentaria en forma oportuna ante el juzgado correspondiente. Siguiente, se dispone de dejar sin efecto la condición de reo ausente del sentenciado, debiéndose cursar los oficios correspondientes. Siguiente, se ordena que consentida o ejecutoria de esta sentencia se inscriba en el boletín judicial electrónico ante el Jurado Nacional de Elecciones y ante RENIEC bajo responsabilidad funcional. Finalmente, quedan todos válidamente notificados con la sentencia antes emitida y, sin perjuicio de ello, se dispone a remitir copia del texto íntegro mediante cédula electrónica al Ministerio Público y a los abogados de la defensa, y mediante comunicación WhatsApp a la parte agraviada y al sentenciado. De lo resuelto, les concedo traslado a fin de que indiquen si van a interponer recurso de apelación. Señor fiscal. Conforme, doctora. La defensa del actor civil. Conforme, señora magistrada. Señora Aide, ¿está conforme? La defensa del sentenciado. Conforme, señorita magistrada. El sentenciado. Conforme, señorita. Bien, expido la resolución número 13 del día de la fecha, autos vistos, oídos y considerando único, habiéndose emitido sentencia conformada por la cual se resolvió aprobar los términos de los acuerdos de conclusión anticipada arribados por los sujetos procesales, imponiéndose condena en contra del acusado con las demás consecuencias jurídicas que en ella se contiene. Se ha concedido traslado en este acto de audiencia a los sujetos procesales, quienes en forma unánime han declarado su conformidad. Por tal, corresponde ser declarada consentida y firme, disponerse la emisión de los oficios correspondientes y en su oportunidad se remiten los actuados al juzgado de ejecución de sentencia. Por lo expuesto, se resuelve lo siguiente. Declarar consentida y firme la sentencia conformada emitida el día de la fecha, contenida en la resolución 12 del 10 de agosto del 2023. En consecuencia, se dispone a cursar los oficios correspondientes y en su oportunidad se remitan los actuados al juzgado de ejecución de sentencia. Les agradezco a todos su concurrencia y, siendo las 19:34, concluimos sesión. Buenas noches con todos. Buenas noches, señorita. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Ahorita tiene que darse el porcentaje del parque, si ya no está el señor que trabaja. Ya, en horas de mañana ya puede venir. No, si prefiere la tarde. Ya, ya no puede. Ya.